de Ecuador. Qué gusto saludarle en esta mañana, Magíster. Qué gusto saludarle. Tenemos algún inconveniente en nuestra línea telefónica, pero estamos vía telefónica para conversar sobre el premio Violeta a las buenas prácticas empresariales que se vienen desarrollando para la promoción del empleo femenino, la prevención de violencia contra las mujeres. Magíster, qué gusto saludarle en esta mañana, desearle un excelente año, sobre todo en este gran trabajo que desarrollan en beneficio de la mujer ecuatoriana. El año 2020, un año muy atípico, pero sin embargo en este año la Secretaría de Derechos Humanos no dejó de trabajar, no dejó de estar allí para con sus ejes de reparación, el sistema de protección de derechos, para prevenir y sobre todo esperemos que erradicar la violencia contra las mujeres. Qué gusto escucharle, Magíster. Buenos días. Marta, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con la ciudadanía de todo el país, de la provincia de Pichincha. No dejar de desear un año diferente, un año lleno de salud, que es lo que ahora es invaluable y que todos cuidamos. Así es que todavía hay que seguir cuidándose. Muchísimas gracias, Martita. A usted, muchísimas gracias, éxito en estas funciones que usted la realiza. ¿Cómo evaluar el año 2020 en cuanto a este gran trabajo que desarrolla la Secretaría de Derechos Humanos del país? Usted ya lo ha dicho, altamente complejo, duro, difícil. La demanda de los diferentes servicios de salud, de educación y también de la Secretaría de Derechos Humanos se encontraron en algún momento desbordados. Como usted también lo dice, no dejamos de atender un esfuerzo integral, siempre trabajando de manera coordinada con las instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación. Logramos en el tiempo más duro y más complejo de confinamiento atender más de 3.500 llamadas exclusivamente de alto riesgo para promover con la ciudadanía y también las víctimas el botón de pánico conjuntamente con la Policía Nacional, la atención decidida para sacar a las víctimas muchas veces de su lugar de domicilio. Hicimos más de una centenar de transbordos en todo el país, más de 50 destinos en todo el país, incluyendo, por ejemplo, Aguas Verdes en Perú hasta Guayaquil, que es donde era la víctima, o de Machala hacia Colombia. Es decir, en todo el país nos movilizamos en situación de confinamiento, promoviendo también la prevención y erradicación de la violencia. Tarea difícil, parece que en medio de la inmensidad de necesidades pudiésemos haber hecho un trabajo consistente. Yo digo, frente a la magnitud, pareciese poco, pero realmente cuando vemos el esfuerzo interno de todo el país, vemos que hemos logrado sentar las bases de un trabajo que para el futuro va a quedar sobre todo sostenido en protocolo, en atención, en preparación de personal y sobre todo en talento humano altamente capacitado. Ahora bien, Magíster, dentro de ello se habla de que se incrementó la violencia en el año 2020, pero ustedes, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo vinieron articulando varias acciones para disminuir este tema que en verdad siempre hubo mucha preocupación en la sociedad ecuatoriana? El Ecuador, conjuntamente con otro país en América Latina como Argentina, registraron tasas de llamadas de auxilio en menor cantidad. Un 30% en el histórico del ECU 911 registró menos llamadas. Esto no significó que la violencia se haya reducido, sino que por el contrario, la violencia recrudeció en el confinamiento contra niños, contra niñas, contra mujeres, contra adolescentes, contra adultos mayores. Este trabajo, insisto, nunca puede ser solitario, dependemos mucho del trabajo articulado y coordinado de todas las instituciones del Sistema Nacional
incluido el sistema de educación, ha reportado a la Secretaría de Derechos Humanos denuncias o alertas de niños y niñas que en situación de educación en casa han alertado que son objeto de maltrato. Y todos estos casos se han dado seguimiento. En los casos más difíciles, como son los de femicidio, la Secretaría de Derechos Humanos ha podido compartir, acompañar, asesorar conjuntamente con la Defensoría Pública, con la Fiscalía, con el movimiento de mujeres a través de organizaciones, a fin de que ninguno de estos casos pueda quedar impune, mucho menos pueda quedar fuera del marco de la ley, que se registra sobre todo como femicidios, y acompañar a todos los sobrevivientes de violencia intrafamiliar y basada en género, que generalmente, Marta, son niños y niñas que quedan en la orfandad y que el Estado tiene que acompañar esos procesos, tiene que estar junto a estos procesos, y con el MIES también hemos hecho una propuesta conjuntamente con la Comisión Mixta sobre la reforma al bono de femicidio, reforma que fue aceptada por el presidente de la República y que fue también ya expedida como una reforma y un elemento también que facilite el acceso a este bono. Entonces hemos articulado este trabajo, más de 60,000 respuestas de atención en todo el país, conjuntamente con sociedad civil, casas y centros de acogida y la Secretaría de Derechos Humanos. Solo la Secretaría de Derechos Humanos, más de 40,000 atenciones en el año 2020. Bueno, se cuenta en la actualidad con instrumentos para la implementación, sobre todo de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en ello también la Secretaría ha trabajado mucho a nivel de país. Por supuesto, si bien es cierto, nuestra ley es una ley de avanzada, progresista, en el marco de derechos, esta ley necesita una ayuda, que son los instrumentos de trabajo, instrumentos de atención, protocolos de gestión y protocolos interinstitucionales para generar interoperabilidad. Estos protocolos, como en condición de pandemia y emergencia, establecimos el protocolo de comunicación y atención a víctimas basadas en género y violencia intrafamiliar. El nivel de articulación queda como una experiencia solvente para futuros casos, no solo por pandemia, sino por algún tipo de contingencia natural, para que se efectúe, se amplíe y se practique este protocolo que ya ha sido puesto, vamos a decir, en aplicación durante pandemia, y que dice mucho de la capacidad interinstitucional para gestionar. El Plan Nacional de Prevención y Erradicación también está aprobado, ha sido consensuado, validado por sociedad civil, también por las 22 instituciones. Hemos hecho ya en este momento más de 25 cumbres territoriales en todo el país, de manera virtual sí, pero que nos han acompañado el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública. En todas las provincias han estado las más altas autoridades, como prefectos, alcaldes. Hemos firmado convenios después del confinamiento, de tal manera que el sistema de articulación implique también una prevención territorial. Siempre lo diré, para mí una política pública nacional no es política pública si no está en el territorio, y si las autoridades en el territorio no se empoderan, no puede ser llamada política pública. Aquí los alcaldes han tenido un rol importantísimo, porque en ellos, en las municipalidades, está el trabajo de las juntas cantonales de protección de derechos, y creo que es un motivo también de avanzar en dificultades, en difíciles situaciones de baja de presupuesto, pero que no hemos dejado de atender, Marta, y no hemos dejado de operar. Y este trabajo continúa en el año 2021 con grandes retos también, Magíster. Por supuesto, grandes retos absolutamente importantes, porque uno de los grandes desafíos, no solo de la Secretaría, sino de todo el país, sigue siendo acompañar a la salud, sigue siendo uno de los retos principales, fundamentales, retomar las actividades de educación, fortalecer el sistema virtual, el Internet, el acceso a la tecnología en América Latina se configura como uno de los desafíos más importantes.
para esta nueva etapa post-pandemia, también fortalecer la reactivación económica y, cómo no, promover que los servicios esenciales de salud, incluyendo los de atención para violencia intrafamiliar y basada en género, sean considerados como procesos de primera línea, atención de primera línea, y aquí la Secretaría también ha hecho un esfuerzo importante para propiciar, y eso ya lo presentó el presidente Lenín Moreno en este año pasado, 2020, a propósito de la lucha contra la violencia, en el 25 de noviembre, presentó ya el Premio Violeta y también la Política Pública Nacional de Economía Violeta. Aquí quisiera un poquito nada más aclarar que la economía violeta no es un concepto, es una propuesta, es una política real, vigente, que está practicándose en el Ecuador y que es el primer país en América Latina que la ha considerado dentro de la reactivación económica. Todos los países están haciendo reactivación económica, pero una reactivación económica consciente, sensible, con una perspectiva de las mujeres, sobre todo en condiciones de pérdida de empleo, de reducción del salario, implica que esta reactivación también facilite, motive, articule el sector económico productivo de un país, pero también para solventar otras necesidades, como por ejemplo reducir la desnutrición, que también se ve incrementada en condición de pandemia y pospandemia, reducir la violencia intrafamiliar, promover la autonomía económica, los derechos económicos, sociales de las mujeres, acceso a medios de producción y a capital para emprendedoras mujeres. La reactivación económica es para todos, pero pensar desde el enfoque de las mujeres con las mujeres implica que el 27% de mujeres que trabajan son exclusivamente jefas de hogar, y que no podemos olvidarnos que las mujeres jefas de hogar mantienen su casa, articulan el empleo, preocupadas de la salud, tienen que distribuirse ahora como también cuasi profesoras en casa, son madres cuidadoras de terceras personas, como personas con discapacidad o enfermedades catastróficas. Entonces el país tiene que ser sensible en una política pública coherente con su realidad. Por ello, la economía violeta también arroja una propuesta interesante que estamos ya en marcha socializándola, como es el Premio Violeta, Marta. Justamente, el Premio Violeta, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es este Premio Violeta? ¿A quiénes van dirigidos, Magíster? Bueno, el Premio Violeta es un incentivo que busca, sobre todo, identificar, reconocer y posicionar públicamente a emprendedores, emprendedoras, medianas empresas que han desarrollado buenas prácticas para la generación y el sostenimiento, especialmente del empleo femenino, en igualdad y también con un valor agregado de prevención de la violencia contra las mujeres. Ya sea en el lugar de trabajo, en sus comunidades, en grupos de influencia del interés de estas empresas, es decir, que cuentan con un balance social para política pública institucional privada con este enfoque. ¿Cuál es el principal incentivo? Primero, posicionar a esta organización socialmente responsable y comprometida con la política de economía violeta. Se realizará además una amplia difusión de estas buenas prácticas de las empresas ganadoras a través de medios de comunicación convencionales, digitales, páginas web, etcétera. Aquí, sobre todo, está dirigido a que las empresas puedan presentar su política institucional. Vamos a hacer un checklist, no solamente vemos lo que nos cuentan, sino también constatamos, debe haber una evidencia absoluta de que hay una práctica de equidad, de igualdad, no solo de liderazgo de mujeres al interior de empresas, sino que también hombres, empresarios sensibles al enfoque de género, están demostrando la recuperación del empleo femenino, y digo el empleo femenino de manera digna, consecuente, del empleo decente, y sobre todo preocupados que la pandemia dentro o en el marco de sus empresas genere más bien principios de solidaridad,
de respeto, de acompañamiento y de prevención de la violencia. Este es el eje fundamental y para ello hemos colocado 2 ejercicios, como es el servicio y la práctica diaria y el trabajo con y hacia la comunidad. Digamos, estas son 2 modalidades. Cómo la empresa puede estar trabajando internamente, y aquí procesos de capacitación interna, posibilidades de capacitación y ascensos para mujeres. También promover explícitamente la paternidad responsable con mensajes de capacitación, atención en salud sostenible, haber recuperado el empleo femenino, cuidando el trabajo también y medios de bioseguridad internos, cumplir con el principio de igualdad salarial, el acceso a mujeres por puestos de responsabilidad y liderazgo. Y en el caso de trabajo con la comunidad, que es un segundo, vamos a decir, formato, las empresas pueden opcionar, sobre todo por no usar publicidad sexista como estrategia de marketing, difundir mensajes de igualdad entre hombres y mujeres, desarrollar y apoyar campañas para promover el empleo de las mujeres y un programa de promoción de empleo femenino. Marta, esta es una propuesta que se incorpora a la economía violeta, que va de la mano con el ejercicio acompañado de Naciones Unidas, de la cooperación técnica alemana, y cuya experiencia ha sido ya exitosa en países como Bolivia, Chile, Argentina, y que estamos hermanados en esta concientización. Pandemia tiene que sacar lo mejor del ser humano, solidaridad, tiene que sacar mejoramiento de las capacidades productivas del Ecuador. Sabemos que es un momento difícil, pero si usted me permite, los ecuatorianos tenemos este espíritu de fortaleza y valentía. Vamos a salir adelante y eso implica también que todos arrimemos el hombro. Y hay que motivar estos objetivos también. Justamente, y todo ello va dirigido a la empresa pública, privada, grandes, medianas, micro y pequeñas empresas a nivel de país. Pero aquí, Magíster, ¿cómo obtener el premio Violeta? ¿Cómo participar para el mismo? Bien, aquí quiero decirles que hay 3 instituciones que vamos caminando de la mano. Las empresas pueden inscribirse, pueden pedir información al Ministerio de Producción, al Ministerio también de Trabajo y a la Secretaría de Derechos Humanos. En las páginas web, tanto de los 2 ministerios, encuentran información. Estamos en nuestra página web, Secretaría de Derechos Humanos, www.secretariaderechoshumanos.gov.es. Se encuentran las bases del concurso. Podemos postular hasta el mes de febrero con nuestras prácticas, con nuestras decisiones, con nuestras opciones. Y el mes de marzo, a propósito también del Día Internacional de las Mujeres, entregaremos los incentivos y los ganadores de buenas prácticas en condiciones de pandemia. Yo diría, es una oportunidad promover en condiciones complejas de un país y de América Latina y del mundo que estas iniciativas sean coherentes también, insisto yo, con la demanda y la necesidad de reactivación económica. No nos hemos descuidado de lo que tenemos que hacer y eso implica también articular que la economía violeta también implica reducir violencias, implica también promover la autonomía de las mujeres, promover derechos humanos, derechos sobre todo sociales, económicos, y ampliar esta banda de igualdad y cerrar las brechas de inequidad. Ese es el gran objetivo que está detrás de Economía Violeta, que está detrás de la propuesta de la política pública y sobre todo del premio Economía Violeta, y que al mismo tiempo implica encontrar nuevos aliados. En este espacio hay que hacerlo. Podemos trabajar de manera aliada, conjunta, y eso es lo que aspiramos. Muchísimas gracias, Magíster. Todos invitados hasta el 16 de febrero pueden postular para obtener el premio Violeta. Es una buena causa. Miren que este premio, amigos oyentes, justamente va enfocado a las buenas prácticas empresariales para la promoción del empleo femenino y la prevención de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Magíster, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Doctor Marta, muy gentil a los amables oyentes también de Radio Vigía. Muy buenos días. La Magíster Cecilia Chacón, secretaria